ustedes tengan todos un excelente jueves. Hoy jueves 24 de mayo 2018, preparados ya para llevarles esta nueva entrega de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. Fidel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Darcy, muchas gracias. Muy bien, amigos, bienvenidos todos ustedes también. Hoy vamos a desarrollar, como estamos haciendo en esta semana, un segmento de diálogo para continuar conversando el tema que nos ha interesado profundamente traer a colación estos días. ¿A qué se expone Venezuela luego de las elecciones del 20 de mayo? Parte 2. Continuamos la temática que ayer analizábamos con nuestro amigo periodista Gerardo Moreno. Hoy tenemos con nosotros invitado a un internacionalista y profesor universitario con quien conviene, por supuesto, ver y analizar el tema político, económico y el aspecto internacional de la situación posterior a las elecciones. ¿Quién es nuestro invitado, Darcy? Nuestro invitado es Isidro Pérez, quien es internacionalista de la Universidad Central de Venezuela, profesor universitario, analista del tema económico, político, social, ámbito internacional. Isidro, una vez más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, gracias Miguel por la invitación, muy amables. Okay. Buenas tardes a nuestros audios, a la gente que nos oye en el Táchira y más allá de nuestras fronteras. Es así, bueno. El presidente Maduro fue reelecto el domingo pasado para un segundo periodo presidencial en unas polémicas elecciones que, bueno, asignadas por muchos contratiempos de orden, sobre todo en cuanto al clima del ventajismo, irregularidades, desconocimiento por parte de la comunidad internacional, un alto índice de abstención que, por cierto, el estado Táchira en total y Ciudad de San Cristóbal, el mayor índice de abstención que presentó en el territorio nacional. ¿Qué lectura le da usted como internacionalista a estos resultados, a este evento realizado el pasado domingo 20 de mayo? ¿Y a qué se expone Venezuela ante esta situación? Es un escenario que lo podemos revisar desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo. Claro. Desde el punto de vista interno, la altísima abstención registrada en el país llama la atención tanto al sector político gobierno como al sector opositor. Primero porque el sector opositor nunca pensó que llegara a la abstención, según algunos observadores, en más del 83-85%. Eso, por supuesto, que pone a pensar a el grupo opositor o al sector opositor y desde luego desconcentra totalmente al gobierno, que hizo todo lo posible porque la gente fuese a votar. Inclusive los llamados del Ejecutivo y de quienes estaban en la contienda, Henry Falcón, y los otros conectores, invitaban a ir a votar. No decían por qué, pero la intención era que la gente fuera a votar. Vota. Esa abstención genera en el país dos cosas terribles. La precaria y escasa gobernabilidad que le da al gobierno. Esa precariedad, pues por supuesto que lo afecta, la gobernanza que llaman los expertos, afecta muchísimo en lo interno a la toma de decisiones. Porque el gobierno no va a tener, digamos, el capital humano que lo apoye en la toma de decisiones. Esa toma de decisiones, que es un poco lo que se está pensando en esa pregunta que es tan interesante que ustedes formulan, ¿qué va a pasar después del 20? El gobierno va a garantizar las políticas públicas en función de represión. Y eso, por supuesto, es lo único que les queda, es lo único como el cuento. Este aspecto de la represión, que ya lo vimos en las horas siguientes al 20 con los militares que, según la periodista Barraez nombraba en su artículo ayer extraordinario, se agota, por supuesto, en el corto plazo. Pues, la represión no es garantía para el Estado en el éxito de aplicación de las políticas públicas. Eso, digamos, que en el ámbito interno. La escasa gobernanza, la escasa gobernabilidad, por supuesto que afecta muchísimo al Estado. Lo internacional lo tocamos ahorita, si nos permites. Me gustaría preguntarte, Isidro, ¿cuál rol jugaría ahora la oposición tras los comicios? Lo pregunto porque, mira, lo voy a leer. Analistas coinciden que la oposición debe establecer una estrategia política clara que se apoye en la presión internacional y en el mensaje de la población al no ir a participar en el proceso
electoral. Yo a esto incluso le agrego que la oposición tiene que mostrarle al país un proyecto cónsono económico de qué hacer ahora, posterior a esta situación. ¿Qué opinas al respecto? Claro, el problema, por eso yo lo decía, que llama la atención la alta abstención, no solo al gobierno, sino a la oposición, porque la oposición está tan dispersa, ¿no?, que es una diáspora interna también, que no tienen en estos momentos, que me disculpen los partidos políticos y el Frente Amplio, pero ahí no existe, decidieron un programa y darse un programa de gobierno, una visión de país que le garantice a la sociedad civil el empatarse, y disculpen el término que no es académico, ¿no?, en un proyecto de apoyo político en la transformación del país que requiere, ¿no? Ese escenario todavía no está visto. ¿Estamos entonces en un limbo? Estamos en un limbo y algunos políticos lo han demostrado, casi que lo han manifestado en esa angustia por reunir una mesa, ¿verdad?, en función de un proyecto de país que no lo tenemos, que no se tiene. Independientemente de los esfuerzos que vienen haciendo algunos centros de investigación, de apoyo gubernamental, de apoyo a la oposición, desde dentro del país y fuera del país, porque hay apoyos, digamos, de algunos expertos que vienen haciendo señalamientos, como el doctor Ricardo Hausmann, en la Universidad de Harvard, en la Universidad de Berkeley, en el Banco Interamericano, en el Fondo Monetario Internacional, en la CEPAL. En los gremios nacionales, en los gremios nacionales, Fedecámara, con industria. No, y Fedeagro, Fedenaga, Concecomercio, parece. Claro. Toda esa gente está haciendo un esfuerzo en generar, digamos, esa tormenta de ideas que requiere la presencia de una visión de país que no la tenemos, digamos, en el corto plazo. Si los intereses personales y políticos de los grupos impiden, ¿verdad?, que se tenga un proyecto de país que lo demanda, que lo requiere la necesidad de la transformación del país en estos momentos. Esa es un poco la visión que se tiene, ¿no? Y por supuesto que hay interés en el Frente Amplio de presentarle en los días por venir una propuesta seria, contundente, precisa, concreta a los intereses nacionales. Bueno, nosotros seguimos con más de Un Mundo de Economía. En el próximo segmento estamos conversando con Isidro Pérez, internacionalista, sobre a qué se expone Venezuela luego de los resultados del 20 de mayo. No se aparten, vamos a cumplir compromisos comerciales. Amigos, continuamos con más de Un Mundo de Economía. En este mediodía de jueves estamos dialogando con el licenciado Isidro Pérez, internacionalista, profesor universitario y analista agudo de la situación política nacional e internacional de Venezuela, América Latina y el mundo en general. Pues ese es tu perfil. Isidro, estábamos conversando sobre la situación posterior a las elecciones, porque ese es nuestro tema, ¿no?, que viene ahora después de las elecciones y de la reelección del presidente Maduro por un segundo periodo. Las primeras reacciones el lunes a nivel internacional fueron desconocimiento de muchos grupos y el gobierno de los Estados Unidos, por cierto, impuso el lunes nuevas sanciones contra el gobierno venezolano, en el cual a través de una orden ejecutiva le limita al ejecutivo de Nicolás Maduro la venta de deuda y de activos nacionales en Estados Unidos a norteamericanos. También reaccionó el Grupo de los 20, el G7, la Unión Europea, el Grupo de Lima. Todos estos países desconocen el resultado de las elecciones y la legitimidad en consecuencia de Nicolás Maduro como presidente y amenazan también con más sanciones. ¿Qué lectura tienes de este tipo de anuncios y de los que puedan venir en el futuro? Bueno, ese es un escenario sumamente delicado de observar por parte del Estado venezolano. Ya todo el mundo está informado, en lo interno y en lo externo, de lo que significa no tener el respaldo de la sociedad internacional en estos momentos, cuando la interdependencia mundial y particular de cada país es fundamental para permanecer dentro del escenario mundial. Uno de los elementos, digamos, que tiene hoy Venezuela en los organismos multilaterales de financiamiento es el riesgo país. Se dispara de una forma espantosa, tanto que el Banco Interamericano en el día de ayer emitió un comunicado
a Venezuela y al resto de los organismos multilaterales de no conceder ningún tipo de crédito hasta que Venezuela no cancele la deuda que tiene con el Banco Interamericano. Por supuesto que Venezuela tiene deuda en estos momentos con casi todos los organismos multilaterales, inclusive con la banca privada internacional. No, creo que es a 100.000 millones que asciende la deuda del país. De dólares. De dólares, una cifra escandalosa en todo caso. Esto, digamos, desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, el no reconocimiento, por supuesto que afecta muchísimo al gobierno en su funcionamiento, en su operatividad, ¿no? En su estabilidad. En su estabilidad, claro. Y eso yo creo que lo está analizando el gobierno, independientemente de las señales que ha hecho con el apoyo que le pueda dar Rusia o que le pueda dar China. Pero tampoco es así, porque China, fundamentalmente el gobierno chino, tiene hoy unas relaciones comerciales con los Estados Unidos bien importantes. Y proyectos. Y proyectos de desarrollo de carácter bilateral. La importancia que tiene China hoy en los mercados asiáticos la tienen los Estados Unidos en esos mercados. Y han llegado a conversaciones, digamos, bien importantes entre la Casa Blanca y el gobierno de China, con el señor Xi Jinping. Esa situación internacional, por supuesto, que es grave para Venezuela y afecta en todo caso el contexto latinoamericano. Por eso el Grupo de Lima viene asumiendo un liderazgo bien importante que saca del juego, para utilizar también una palabra coloquial, a la UNASUR y inclusive a la CELAC. Los desplaza totalmente del escenario político, diplomático y de negociaciones para que el Grupo de Lima suba un discurso bien interesante, porque ellos están tomando en consideración una cosa que en diplomacia es bien importante tomar en consideración, que es el interés nacional. El interés nacional de hoy, después de 1989, con la globalización, es la democracia, es el desarrollo, es la defensa de los derechos humanos, políticos, sociales, culturales, económicos. Y ese es el interés nacional que hoy predica el Grupo de Lima, en el caso, por ejemplo, de la América Latina, y se hace eco de la exposición de los discursos de los grandes mercados, como es el mercado de la Unión Europea, el mercado asiático y, por supuesto, los Estados Unidos. Bien. Preocupa sobremanera el pensar que el gobierno parece ser que está llevando a cabo un plan y que resulta hasta exitoso de que sea sancionado por parte de los Estados Unidos, porque eso pues contribuye a que haya mayor aislamiento de Venezuela con el resto de los mercados mundiales, al punto tal y justifica que con estas sanciones va a tener mayor justificación de que no se hace nada y están imposibilitados, todo es culpa al imperio, al punto tal que la viceministra de Salud en el día de ayer dijo que por culpa de las sanciones de los Estados Unidos anunciadas tras conocidos los resultados de los comicios del 20 de mayo, ya el gobierno venezolano no podrá importar medicamentos. Imagínate. ¿Qué opinión le refieres, Isidro? Claro, aquí podemos recurrir a aquel libro famoso que se leyó hace un par de años atrás, un poquito más, La culpa es de la vaca. El Estado venezolano, el gobierno no asume la responsabilidad del fracaso de 20 años de gestión, ¿no?, de lo que ellos han llamado la revolución, que todavía no está muy claro si ese término es cierto o no. Lo importante aquí son dos términos que desde el punto de vista jurídico y diplomático, inclusive consular, podemos hablar. Es un término que se llama soberanía. La soberanía está en juego a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín, la unificación de Alemania y la globalización de la economía. Esa tal soberanía no es tal. Existe una cosa que se llama la interdependencia mundial. Sí, correcto. Y esa es la realidad. Claro, esa es la realidad. Y el aislamiento de un país hoy dentro del contexto internacional es gravísimo. Claro. Más cuando un país como Venezuela es petrolero, depende del sector externo de la economía. No, y que tiene un producto que es global, claro, su producto de exportación, o sea, es una contradicción total. Una contradicción terrible. Entonces, no es cierto lo que dice la ministra ayer, es una justificación. La viceministra de Salud. La viceministra es una justificación del fracaso del Ejecutivo, ¿verdad?, en decir que la culpa en estos momentos de que no hayan cosas, bienes y servicios en el país, depende de los bloqueos o de las sanciones impuestas. Eso no es cierto.
Y cualquier ciudadano de este país sabe que eso no es cierto, que obedece, digamos, a un programa fracasado, a una gestión que no ha permitido, pues no ha surtido efectos económicos, sociales, culturales en el país. Entonces, hay que estar claro, primero, no es cierto que la escasez de productos depende de la sanción, eso la gente está clara. No es cierto que los problemas del país obedecen a sectores externos del país, es culpa de la vaca. Bueno, siguiendo entonces con esta línea y con las palabras de la viceministra, nosotros nos vamos a comerciales porque gracias al imperio no podemos seguir haciendo el programa. Mentira, lo estoy diciendo de broma. Vamos a hacer un corte y regresamos para continuar conversando con Isidro Pérez, internacionalista, sobre los efectos o qué va a pasar en Venezuela después de la elección del 20 de mayo. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía, conversando en este mediodía con el internacionalista Isidro Pérez sobre a qué se expone Venezuela luego del 20 de mayo. El Grupo de Lima, constituido por 14 países americanos, no reconocen la victoria del presidente Nicolás Maduro, y al igual que otros grupos de la comunidad internacional, como el Grupo de los 20, como la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Bien. Este Grupo de Lima ha llamado a consulta a sus embajadores en Caracas. Este grupo ha estado muy activo y muy vigilante ante el caso Venezuela en lo político, en lo económico, en lo social y sobre todo en la crisis humanitaria que presenta, aunque el gobierno se niegue a reconocerla, por supuesto, no le interesa. ¿Cuál es el rol del Grupo de Lima aquí en la crisis económico-política social que tiene Venezuela en la actualidad? Bueno, el Grupo de Lima ha asumido un liderazgo político importantísimo en la región, en función de lo que yo decía en el segmento anterior. Si hay alguna cosa, un aspecto importante de que se maneje o de manejar en los medios de comunicación y en las mismas universidades, es el aspecto del interés nacional. Claro. El interés nacional, después de 1989, es la defensa de la democracia en todos los países del mundo. Y el Grupo de Lima, en su agenda, ha procurado que esto llegue hasta las últimas consecuencias en función de garantizar la constitucionalidad de los países de la región y de la defensa de la democracia, porque dentro del escenario democrático, por supuesto que se garantiza todo lo que es el desarrollo de los países. Eso se ha visto inclusive y se ha observado y se han hecho estudios dentro de lo que significa los países del este europeo, la Europa del Este. En el proceso de democratización se ha observado desarrollo, inclusión, desarrollo empresarial, financiamiento, y eso por supuesto que beneficia a los países. El Grupo de Lima ha recogido ese discurso en función de garantizar en la región su fortalecimiento de la democracia en todos los países. En todos los países, porque ahí tenemos por supuesto la presencia no directa del Grupo de Lima en Nicaragua. Claro. Pero ahí está por supuesto el apoyo de la región a la democratización de Nicaragua, y así lo ha hecho saber la Conferencia Episcopal Nicaragüense, que es un poco uno de los voceros fundamentales de esa mesa de negociación. En el caso nuestro, por supuesto que el Grupo de Lima ha venido haciendo un trabajo permanente asociado, aliado al discurso de la OEA, donde por supuesto han tenido ellos una acogida muy importante. El discurso, tanto del secretario de la OEA como del Grupo de Lima, viene insistiendo en la democratización, en la institucionalidad del país y en el fortalecimiento de los partidos políticos y de las ONG que están en función de la democracia y de la libertad y de las instituciones del Estado venezolano. Por supuesto, muy debilitadas en estos momentos. Basta observar el país, basta observar los trabajos de investigación que se están haciendo en las universidades. La Universidad Católica Andrés Bello de Caracas acaba de hacer un estudio importantísimo sobre lo que es consumo, nutrición, etcétera, que afecta, por supuesto, la columna vertebral del Estado venezolano. Isidro, rapidito, amigos, porque tener un internacionalista en el programa 3 días antes de las elecciones presidenciales en Colombia y no preguntarle algo al respecto es un absurdo. En Colombia, en la campaña, el tema Venezuela ha sido central. ¿Qué va a representar para Venezuela la elección presidencial en Colombia? Mira, yo no
en estos momentos ahora de ese proceso eleccionario no voy a decir qué efectos, porque los colombianos están viviendo en carne propia, en carne viva, como dice Rafael en su canción, el efecto, ¿no? Y los pueblos latinoamericanos no aprenden. Qué triste. No aprenden de las realidades de los vecinos. Pero desde luego que la oferta que se tiene por parte de uno de los candidatos, que yo creo que es el ganador, sería el fortalecimiento de la integración latinoamericana, muy importante. En el caso nuestro, Venezuela no está en ningún mercado regional. Yo creo que el presidente electo, ¿no? Que creo yo que va a ser el doctor Iván Duque, va a hacer todos los esfuerzos para reincorporar, para reinsertar a Venezuela en el contexto latinoamericano democrático. Alineado con el discurso del Grupo de Lima, por cierto. Isidro, excelente. Gracias, pendiente Isidro. Para la próxima oportunidad. Gracias, Arci. Gracias, Fidel. Más claro imposible. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por su atención. Nuestra invitación muy cordial para mañana viernes, donde estaremos llevándoles una nueva entrega de Un Mundo de Economía. Que tengan todos una excelente tarde. Buen provecho.